Ciudad Educadora nos propone ver a la ciudad como algo que se reconoce, donde nos reconocemos, pertenecemos y nos pertenece, donde todo se potencia como un medio educativo, y en la cual las escuelas son solo un elemento más que las componen y no el eje o centro de la educación. Se podría decir que Ciudad Educadora es más que un concepto o simplemente una idea, porque realmente es una visión y una acción pedagógica, donde nos propone emprender la tarea de no considerar a la educación como algo que solo se lleve a cabo en un solo periodo de tiempo y en un solo lugar. Esto sería durante la infancia, la adolescencia y en la escuela, sino todo lo contrario, entenderlo como un proceso constante y continuo, durante toda la vida y en diversos lugares. Desde esta visión y desde la escuela, en nuestro rol docente debemos tener redes de comunicación para entender, comprender e interactuar con los diferentes agentes educativos de nuestra sociedad, con el firme objetivo de transformar a la ciudad en educativa, tomándolo como un entorno, un medio y un contenido. Aprendiendo y enseñando a leer nuestro lugar. De este modo romperíamos de considerar el acto educativo como un hecho aislado, localizado y en un solo espacio fijo, logrando aprender de y con la realidad concreta, lo cual está mucho más presente en diferentes sitios, más dispersa y hasta confusa como son las propias ciudades. Las ciudades en la actualidad se encuentran ante un cambio de modelos de sociedad, que se desarrollan a un ritmo y a una rapidez que superan a las posibilidades que tiene la educación. Por lo tanto, se requiere de la adaptación a nuevos contextos, y esto sería ver la ciudad con su potencial educativo. Las ciudades hoy son conglomerados de heterogeneidad, multiculturalidad y diversidad, donde no se puede establecer dónde comienza y dónde termina, donde no se puede concebir como un conjunto ni siquiera en partes. Esta es una de las causas de no identificarnos, no sentirnos parte de ella, solo pasamos por ella. Y esto tiene que ver con la movilidad entre el lugar que vivimos y trabajamos, estudiamos, nos entretenemos, etc. La cotidianidad y la rutina debilitan los lazos de la solidaridad y la idea de pertenencia. Nuestro vínculo con la ciudad nos lleva a la incapacidad de sentirla como un bien común. Ciudad Educadora es una nueva dimensión complementaria y hasta cierto punto alternativa al carácter formalizado, centralista y a menudo poco flexible de los sistemas educativos, que conlleva implícita la interacción entre las propuestas de la educación formal, no formal e informal, asegurando en primer lugar un funcionamiento óptimo del sistema educativo formal. Pero es preciso integrar en una misma perspectiva la acción educativa de los distintos ámbitos y agentes educativos a partir del diálogo y la colaboración. Tender redes de comunicación multidireccional en cada uno de los ámbitos citados y proporcionar una mayor vitalidad y funcionalidad educativa, considerando que la educación de los niños, jóvenes y ciudadanos en general no es solo responsabilidad de los estamentos tradicionales. Tener redes de comunicación multidireccional en cada uno de los ámbitos citados y proporcionar una mayor vitalidad y funcionalidad educativa, considerando que la educación de los niños, jóvenes y ciudadanos en general no es solo responsabilidad de los estamentos tradicionales, Estado, familia, escuela, sino que también lo es del municipio, de las asociaciones, de las industrias culturales, de las empresas con voluntad educadora y de todas las instancias de la sociedad. Por ello, hay que potenciar la información de los agentes educativos no escolares y el fortalecimiento del tejido asociativo. Las acciones educativas en este concepto deben integrar el conocimiento y la vivencia del territorio, vivencia de los conocimientos y conocimiento de las vivencias y posibilidades que nos ofrece la ciudad como escenario del desarrollo activo de los ciudadanos.
El objeto prioritario es la formación de ciudadanos conocedores de sus derechos y obligaciones respecto a la colectividad. Si observamos la disposición espacial de la ciudad de Moreno, podemos ver que las manzanas se disponen en cuadrículas, con calles que se cruzan perpendicularmente formando ángulos de 90 grados, similares a un tablero de damas. Esta disposición se denomina damero, y se remonta a la época colonial y a un riguroso procedimiento jurídico para la fundación de pueblos o ciudades. La planificación responde a las ideas urbanistas renacentistas que fueron retomadas de la disposición de las antiguas ciudades griegas. Ese ordenamiento jurídico, conocido como Leyes de Indias 1573, impuesta por Felipe II, para el trazado de las ciudades del Nuevo Mundo, continuó replicándose por los siglos hasta nuestros días. Si nos situáramos en la Plaza Mariano Moreno, en el centro neurálgico de nuestra ciudad, y nos preguntáramos cómo surgió la ciudad, también encontraríamos rasgos históricos del pasado que se manifiestan en el presente, los cuales responderían a nuestro cuestionamiento. En la conformación de nuestra ciudad podríamos leerlo como la consecuencia de la primera revolución industrial. Este hito histórico no solo provocó un cambio externo en el modo de producción, sino que también fue la que moldeó y dio origen a las ciudades modernas. Los cambios sociales y económicos generaron nuevos actores en la sociedad. Por un lado, los trabajadores asalariados y por el otro los dueños de los medios de producción. Así las ciudades fueron conformándose con la migración, tanto externa como interna, desde el campo a las urbes donde se instalaron las nuevas formas de producción, las fábricas. Las ciudades se fueron poblando por la necesidad de subsistencia. En el 1800, inmigrantes franceses establecieron un molino harinero junto al río Reconquista, siendo esta la primera industria local de Paso del Rey, fundada por Victor Daubot y Pascual Fournot. El tajamar servía para conducir el agua, producir energía y hacer funcionar las ruedas de la molienda. En el año 1916 se instaló en el mismo predio la fábrica de tejidos La Industrial, fábrica pionera de hilandería de la familia Zócola. Podemos ver que por dentro de la ciudad de Moreno cohabitan varias colectividades de inmigrantes agrupados en asociaciones, italianos, españoles, franceses, vascos y otros. Otra gran parte de la población está conformada por la migración interna, consecuencia del éxodo rural, y resultado de un desarrollo desigual del territorio y el crecimiento exponencial de la ciudad de Buenos Aires, como punto neurálgico del país y centralizador del poder político-económico. A mediados del siglo XIX, como consecuencia de la revolución industrial, comenzó a crecer la demanda de materias primas para abastecer las fábricas de Europa y las crecientemente instaladas en la ciudad de Buenos Aires. En este contexto, Moreno, como el resto de la compañía bonaerense, se convirtió en un distrito dedicado a la producción agroganadera, con estancias administradas principalmente por inmigrantes venidos de diferentes partes de Europa. Por otro lado, podemos observar que el desarrollo y el crecimiento de Moreno también responde a las consecuencias de la segunda revolución industrial, a la revolución del transporte y las comunicaciones. El ferrocarril fue el medio de transporte que amplió el mercado nacional e internacional, ya que partía de los centros de producción, como lo era Moreno, hasta las terminales que se encontraban en los puertos donde los productos eran exportados, como el puerto de Buenos Aires. Desde el origen de nuestro pueblo, el 12 de abril de 1860, al inaugurarse la estación Mariano Moreno, primera línea ferroviaria de la Argentina y la primera de Latinoamérica en cruzar el cauce de un río, en una esquina cualquiera de Moreno se cruza el primer presidente argentino y un célebre artista como Molina Campos, creador de la primera escuela popular en Moreno. En otra, un distinguido vecino de 1860 y un ex intendente cómplice de la última dictadura militar del siglo XX. Moreno, como todas las ciudades, se construyó con el trabajo de sus habitantes, de esos que forzados por diferentes razones tuvieron que abandonar su lugar de origen, los cuales no solo aportaron su fuerza de trabajo, sino sus hábitos y costumbres, su cultura a la cual hoy todos compartimos.
ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, a veces paso que se quedará.